Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde la Casa de América, en el centro de Madrid, justamente al lado de la Plaza de Cibeles, de la Fuente de Cibeles, aunque uno de nuestros invitados, el profesor Carlos Malamud, dice que estamos prácticamente dentro de la Fuente de Cibeles. Así es. No es verdad, profesor. No, si la distancia desde aquí a Cibeles son 10 metros, o sea. Más o menos, sí, debe haber unos 25 metros o 30 metros. Es decir, si sopla viento y el agua de la fuente sopla en esta dirección, casi nos moja seguramente. Pues bienvenido a este programa, profesor Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano e historiador de América Latina. Como siempre, bienvenido. Está también con nosotros Silvia Pisani, la corresponsal de La Nación de Buenos Aires. Bienvenida a esta casa. Muchas gracias. Viejísima, antigua colaboradora de este espacio desde que empezamos hace 6 años. Está perdonado lo de viejísima, no te preocupes. Tradicional colaboradora de este programa. Ignacio Molina, investigador también del Real Instituto Elcano, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Así mismo. Y quería empezar justamente con usted porque hay elecciones dentro de una semana, precisamente aquí en Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas españolas. Elecciones además convocadas por el gobierno central, por el gobierno del presidente Mariano Rajoy, todo ello como consecuencia de lo que ocurrió el pasado 1 de octubre. El 1 de octubre, la Generalitat de Cataluña, el gobierno regional, encabezado por Carles Puigdemont, el presidente, convocó un referendo independentista que estaba considerado ilegal por el Tribunal Constitucional español. Vino, por supuesto, una crisis política, tras la cual el gobierno de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central tomar algunas competencias, asumir algunas competencias del gobierno regional. Bueno, vienen estas elecciones. Los ciudadanos a establecer quiénes van a ocupar los 135 escaños del Parlamento, es decir, del Parlamento regional. Las encuestas dicen que posiblemente el grupo que va a sacar más votos será Ciudadanos, un partido de centro-derecha encabezado por Albert Rivera y cuya candidata a la presidencia de la Generalitat es Inés Arrimadas. Hoy hay una información en todos los periódicos españoles, empezando por El País, pero está en La Vanguardia, en el diario El Mundo, que se refiere a una propuesta que ha hecho Miquel Iceta, que es el candidato del Partido Socialista catalán a la presidencia de la Generalitat. Él dice que en caso de que gobernara, le pediría al rey, que es quien da los indultos aquí en España, que indulte a los líderes secesionistas, a los líderes independentistas, empezando por el señor Carles Puigdemont. ¿Es esto una buena idea y además le podrá dar votos a Iceta a esta propuesta? Bueno, es muy interesante la pregunta, si es una buena idea. Pues depende, porque los políticos catalanes en este contexto electoral están jugando en varios caladeros de votos. Y Iceta lo que está intentando, Iceta es el candidato socialista y por tanto partidario de la aplicación de la Constitución y en absoluto independentista, pero sin embargo con unos postulados que intenta captar votos de los nacionalistas que piensan que la Declaración Unilateral de Independencia pues es un camino que no lleva a ninguna parte, que están preocupados por lo que está pasando en Cataluña y él quiere hacer estos guiños de reconciliación, digamos, ¿no? Es posible que tenga sentido que en el futuro, si la situación se encarrila, si entramos en una fase más constructiva en la cual hay incluso una reforma constitucional en España, donde se puedan acomodar parte de las demandas del nacionalismo catalán a cambio de que el nacionalismo catalán obviamente vuelva a una senda también de respeto a la Constitución, pues que ahí tiene sentido este elemento de reconciliación, ¿no? Que es la prerrogativa de la gracia, del indulto, que se concede en nombre del rey aunque lo hace el gobierno. Realmente es el Ministerio de Justicia y el gobierno en su conjunto. Bueno, claramente hay una parte de los españoles que están angustiados con todo lo que ha pasado y que creen que lo que se cometió en este otoño ha sido delitos gravísimos y que no toca todavía hablar de eso, y otros que sí que están pensando en esa fase, bueno, pues tampoco podemos seguir así con este enfrentamiento, sobre todo dentro de Cataluña, y que les puede parecer bien. Bueno, pues en el contexto electoral, aquellos del bloque más firme y más en contra de lo que ocurrió, pues dicen, bueno, esto no es una buena idea. Sí. Y en el caso de Iceta, pues él piensa que le puede servir para dar esta imagen de reconciliación. Silvia Pisani, ¿es una buena idea esta de Iceta? Me interesó mucho lo que dijo el profesor Molina, porque la primera duda mía cuando escuché esta propuesta fue, bueno, si los indultos los da el rey, ¿qué va a hacer el rey Felipe, el joven rey, que en su discurso dijo de todo menos bonito contra los líderes independentistas, a los que debería indultar? O sea que el profesor Molina nos acaba de ilustrar un poco explicando que lo hace el gobierno.
la primera pregunta mía fue, acá todos en Cataluña se están como desdiciendo, ¿no? Yo digo que antes era independentista, ahora lo soy, pero no por la vía unilateral, o sea, sí pero no, no pero sí. Y esto le llegaba al rey también con un indulto, le tocaría indultar a quienes calificó tan duramente en aquel discurso. Lo de España está siendo curioso con el tema de Cataluña. Y lo que más me llama la atención a mí, obviamente, lo de Iceta me parece que está llamado al caladero, linda expresión, para captar votos. Lo hacen todos, hasta Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos, uno de los fenómenos políticos en Cataluña, llegó a decir también, bueno, al principio decía nada que ver con los independentistas y ahora con los moderados y aquellos que alguna vez pensaron. Lo que pasa es que estamos a 7 días y el resultado es muy... O sea, si las encuestas no se equivocan, el resultado que sale de ahí puede ser una coctelera. Carlos Maramón. La idea no es mala, el problema es el timing. Probablemente en algún momento, con independencia de la evolución de las cosas, sobre todo si el proceso catalán evoluciona en una línea más o menos pacífica, comienzan las negociaciones, las cosas vuelven a su cauce, se abandona el proyecto independentista. Entonces en algún momento habrá que indultar evidentemente a quienes iniciaron todo esto. Lo que no sé es si este es el momento adecuado para plantear una situación de esa naturaleza. Es verdad que por un lado en Cataluña esta propuesta puede ser importante, tengamos en cuenta que junto y en alianza con el Partido Socialista de Cataluña va una parte, no del independentismo, pero sí del catalanismo tradicional, que había formado parte con Convergencia, de eso que fue Convergencia y Unió, es decir, la parte Unió, la parte más social cristiana, inclusive que uno de los grandes líderes de este movimiento, Duran i Lleida, está apoyando la candidatura de Iceta, y entonces este mensaje va dirigido a ese grupo de gente. La cuestión, como también decía Ignacio Molina, es, bueno, ¿qué pasa? Porque esto es un conflicto hispano-catalán, no hispano-español, pero sí hispano-catalán, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee esto fuera de Cataluña? Es decir, ¿cómo se lee para todos aquellos partidos, no específicamente catalanes, que están presentes en Cataluña, pero también en el resto de España, las medidas que sus contrapartes catalanes están tomando? Es decir, ¿cómo se va a leer en Andalucía, en Extremadura, en el País Vasco, en Cantabria, en Madrid, esta propuesta de Iceta? El Partido Socialista Obrero Español la ha respaldado, tampoco tenía mucho margen de maniobra el secretario general Pedro Sánchez, pero supongo que mucha gracia esa propuesta no le debe haber hecho. Cambio de asunto, profesor Molina, para hablar del Brexit. Hubo, como todo el mundo sabe, un referendo en el Reino Unido donde la mayor parte de los votantes estuvieron de acuerdo con que ese país se retirara de la Unión Europea. No fue uno de los países fundadores de la Unión Europea, el Reino Unido, que siempre miraba con recelo lo que decidían en Bruselas, que es la capital, en cierto modo la capital política de la Unión Europea. Muy bien, recientemente se estuvo hablando de cuánto tiene que pagarle el Reino Unido a la Unión Europea por retirarse y se calcula eso en más o menos unos 50.000 millones de euros. Por un lado. Por otro lado, está uno de los temas claves ahí, es qué va a pasar con la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Recordemos que ambas están en la misma isla, que Irlanda del Norte es una provincia del Reino Unido y que por supuesto no quieren los habitantes de Irlanda del Norte ni los de la República de Irlanda que les monten una frontera dura, es decir, que haya retenes y rejas y demás, porque pues están viviendo, incluso algunos que trabajan en Irlanda del Norte viven en la República de Irlanda y viceversa. Ese asunto se resolvió. Pero ahora hay una especie de rebelión dentro de la bancada conservadora en Londres, de la primera ministra británica, Theresa May, que tiene que ver con que no se sabe muy bien cuál va a ser el arreglo en materia comercial con Bruselas, con la Unión Europea. ¿En qué consiste este lío para que nuestros televidentes lo puedan entender? Si usted lo puede sintetizar, por favor. Bueno, la cuestión es que el referéndum, que se aprobó por un margen pequeño en el debate dentro del Reino Unido, el referéndum se hicieron una serie de promesas. Siempre ocurre cuando una cosa tan compleja se simplifica en un sí y un no, sobre lo bien que le iba a ir al Reino Unido en el caso de que saliera de la Unión Europea. Iba a ser una potencia global, iban a abrirse de todas las puertas para que su economía, los
economía que es muy competitiva, sobre todo en el sector servicios, pudiera seguir siendo tan pujante. Y lo cierto es que, como señalaban los analistas y los que decían dentro del Reino Unido, que eran casi la mitad, que no se debería de salir de la Unión Europea, es que la economía británica depende muchísimo de su capacidad de acceder al mercado europeo. El Reino Unido, salvo Estados Unidos, que es un socio importante, prácticamente 2/3 de toda su economía está vinculada con sus socios, empezando por Irlanda, Francia, Alemania, España. Por tanto, pensar que si uno se desconecta de la Unión Europea va a poder seguir siendo tan próspero como es el Reino Unido es una ilusión. Pensar que India o Australia están tan lejos y que están muy... Entonces lo que se plantea ahora es, bueno, nos salimos y cómo se queda nuestra relación con la Unión Europea. La Unión Europea ha dicho, hay dos opciones. O ustedes tienen un acceso relativamente parecido al de ahora al mercado europeo, pero entonces ustedes no pueden decidir, tienen que aceptar las reglas que se hacen en Bruselas, aceptar incluso los jueces, o ustedes, bueno, pues sí, efectivamente ganan esa especie de nueva soberanía para decidir todo, pero ustedes no van a poder entrar aquí. Y ese es el momento, ese dilema en que hay que decidir de, bueno, pues ser formalmente más autónomos, pero menos prósperos, o intentar mantener esa relación, pero es un poco una estafa al elector, porque se supone que votaron salirse de la Unión Europea para ser más autónomos, y resulta que puede ocurrir lo contrario, que para seguir unida a la Unión Europea tengan que aceptar, sin poder decir nada, porque ya no estarán en Bruselas, tener que aceptar las normas y hasta los jueces, con lo cual hay un lío muy grande dentro de todo el Reino Unido, pero en particular dentro del Partido Conservador. Y ayer lo que ocurrió fue que algunos diputados se unieron a los laboristas, a la oposición laborista, para decirle a Theresa May, bueno, usted negocie lo que queda un año y medio, pero luego el Parlamento decidirá si es bueno o es malo el acuerdo final. Con lo cual, hay un nuevo riesgo para Theresa May y para los que están negociando el Brexit, que es que al final el propio Parlamento británico diga que no le gusta el acuerdo, y entonces ¿qué va a pasar? Que no le gusta el acuerdo, ¿qué significa? ¿Que hay una salida caótica sin acuerdo, o que no le gusta el acuerdo y el Reino Unido sigue en la Unión Europea? No queda claro. Y la debilidad de la primera ministra es muy grande, no tiene mayoría absoluta su partido, y tampoco, como se vio ayer, no tiene control de su propio partido. Esto está provocando pues muchas tensiones dentro de la vida política británica. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Carlos Malamud? No, claramente, es decir, el problema es muy serio. La debilidad del Partido Conservador y dentro del propio partido de la Premier Theresa May está generando una situación con un final totalmente incierto. Es decir, se barajan varias opciones, la del Brexit duro, la del Brexit blando, la del no Brexit, la del acuerdo, la del no acuerdo. Es decir, estamos frente a una incertidumbre donde ni siquiera la fecha del 19 de marzo, que es cuando se debe consumar esta salida, está clara. Es decir, sí, una de las marzo de 2019. Esta es una de las cuestiones precisamente que se votó ayer en el Parlamento británico, es qué palabra va a tener el propio Parlamento, que teóricamente es el garante de la soberanía nacional, para condicionar o no lo que se apruebe en las negociaciones de Bruselas. Desde el gobierno de Theresa May se intentaba evitar esta situación precisamente con el objetivo de no tener que volver a discutir en qué condiciones se va a producir la salida, o si podría haber incluso una reversión de la salida, porque si realmente el Parlamento británico es quien detenta la soberanía nacional, quien detenta la soberanía popular, puede darse el caso inclusive de que decida no reconocer el resultado de la discusión. Es difícil, evidentemente, es complicado, y decidir convocar un nuevo referéndum para ver si esa salida se plasma o no. Silvia Pisani. A mí me causa, es curioso, ¿no? Como muchas veces se señala en qué se parece el Brexit al planteo independentista de Cataluña. Uno le hacen esa pregunta y dice, no, esperen, pero yo el punto en común que veo es cómo se quiso, en los dos casos, dibujar una relación con Europa o inventar una Europa diferente. Cuando empezó el debate del Brexit, la idea era Gran Bretaña se va sin pagar ni un centavo. No, miren, la Unión Europea tiene una cuestión que son los presupuestos que se hacen con largo plazo, entonces un país se compromete a pagar y a aportar en esos presupuestos, y esa es la deuda que se le reclama a Gran Bretaña. No es en realidad una multa, es el compromiso presupuestario. Vos te comprometiste a pagar eso. Son reglas del juego. O sea, ¿cómo podés decir, yo me voy sin pagar, rompo todo?
Ese es el tema. Y me da la impresión de que en Cataluña pasó lo mismo. Se dijo, no, nosotros ya somos europeos. ¿Cómo nos van a echar de la Unión Europea? Bueno, una cosa es estar dentro del continente europeo y otra cosa es estar dentro. Es impresionante, o sea, si yo veo un punto de contacto con los dos, veo cómo la política se está dando de cara con el pragmatismo, con las situaciones concretas. A ver, prometiste una cosa y resulta que lo que prometiste no existe. ¿Y ahora qué hacemos? No, ese es el problema de la prevalencia. de alguna manera, Ignacio Molina lo planteaba claramente cuando decía que en los referéndums plantean problemas muy complejos y con una solución dicotómica y muy sencilla. Sí, entonces, claro, ¿cómo se resuelve esa contradicción? Es imposible y la única manera es por la vía del sentimiento. Entonces hay que empezar a manejar ideas que son más o menos atractivas para la población, como por ejemplo eso, fuera de Europa vamos a vivir mejor en el caso del Brexit, y fuera de España vamos a vivir mejor en el caso de Cataluña. Un presentimiento, recién llego de Londres, que he estado esta semana, y hay una sensación muy parecida, pero en esto que señalabas de los parecidos, de los propios inversores de la City que dicen que ven lo que ocurrió en Quebec hace unos años, donde las empresas pensaban que Montreal era un sitio fantástico y que después se fueron yendo hacia Toronto y hubo ese efecto de esto está ocurriendo en Cataluña con España, lleva ocurriendo en otoño. Podría ocurrir así. Más de 3.000 empresas han salido. 3.000 empresas, su sede social, pero es posible que ahora no hay decisiones de inversión, los precios de los alquileres están cayendo, y en Reino Unido exactamente igual. Desde el día del referéndum, ninguna empresa se ha instalado en el Reino Unido, han paralizado las inversiones, están esperando qué va a ocurrir. Claro. Pero independiente de los sentimientos, el mundo empresarial se va moviendo y eso puede dar una pequeña decadencia gradual, no será dramática, pero gradual, del Reino Unido con relación a Europa y tal vez de Cataluña con respecto a España y el resto de Europa. Sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid, en la capital española. Silvia Pisani, el escándalo de Harvey Weinstein, el productor todopoderoso en su momento de Hollywood, estalló el pasado 5 de octubre en las páginas del periódico The New York Times cuando algunas actrices, como Ashley Judd, dijeron que él les había acosado sexualmente, incluso llegó a violar a algunas actrices. Desde entonces ha habido casi un centenar de mujeres que han dicho que el señor Harvey Weinstein las acosó. Hay varias figuras de Hollywood como Gwyneth Paltrow, como Mira Sorvino, como Angelina Jolie, incluso como Uma Thurman, que dijo que en su momento va a contar lo que el señor Weinstein le hizo. Ha aparecido un artículo en las páginas del Times también, de Salma Hayek, la famosísima actriz, en donde ella cuenta todas las cosas que trató de hacerle Harvey Weinstein. Ha causado mucho impacto porque es un artículo de las últimas horas. Y ella señala que varias veces la invitó a que la viera ella cómo él se duchaba, o a la inversa, que él le pedía que ella se duchara. Él le tocaba en las puertas de las habitaciones de hotel donde se alojaba la señora Salma Hayek. Y la cuestión llegó a tal punto de que cuando estaban rodando la película Frida, en donde actúa, por supuesto, Salma Hayek, él se las ingenió para que hubiera una escena en la que ella se daba un beso con Ashley Judd, la otra actriz, y se las ingenió para que Salma Hayek tuviera que desnudarse frente a las cámaras. Incluso Salma Hayek cuenta en este artículo que ella entró en un momento de ansiedad, que empezó a temblar, que tuvo que vomitar, que le dieron náuseas, y la gente no entendía, los que estaban en este rodaje, qué era lo que estaba pasando. Pero hay además una frase terrible de Harvey Weinstein que ella cuenta aquí, y es que en un momento dado el señor Weinstein le dijo: te mataré, no creas que no soy capaz. Esto es prácticamente una amenaza de muerte. ¿Hasta dónde puede llegar esta cuestión de Harvey Weinstein, que se encuentra en una clínica en Arizona, supuestamente de rehabilitación? La verdad es impresionante lo que estamos viendo, sobre todo si uno lo mira en un contexto cultural, ¿no? Hace muy poco esta ola de denuncias era inimaginable. Dos efectos para mí, así por sintetizarlo. Uno es el coraje de un dique que se rompe, ¿no? Eso es una fuerza imparable. Creo que esto, como decía un compañero nuestro muy querido, llegó para quedarse. Este tipo de denuncias no van a frenar. Y Jaime Hernández, nuestro amigo mexicano. O sea, Jaime Hernández. Y creo que en este momento debe haber, por lo que estamos viendo, mucha gente nerviosa en círculos de poder.
mucha gente nerviosa por lo que hizo. Creo que es irrefrenable, creo que marca un cambio cultural y hay un efecto que es, si se quiere, anecdótico y todavía no sé qué efecto puede llegar a tener, pero es que me acaba de ocurrir. Yo leí esta mañana el artículo de Salma Hayek y hace 48 horas yo separé la película Frida Kahlo para reverla. Y la verdad es que no tengo ganas de verla, porque sé todo lo que hubo atrás. Entonces, esto empieza a pasar con obras de grandes talentos cinematográficos. Weinstein fue un excelente productor de cine, pero ya sus obras o las que promovió se ponen en duda. Lo mismo me pasa con Woody Allen. Esto es muy personal lo que digo. Ya no tengo tantas ganas de ver películas de Woody Allen. No quiero ver Frida Kahlo. Esto ya es personal, pero es un efecto inmediato de lo que sé que hubo atrás de eso. Ignacio Molina. Una dimensión interesante de esto es cómo las cuestiones que se estaban ocultas por tabúes, por elementos culturales, por miedos, cuando se rompen, cuando entran en la agenda, pues producen un efecto que efectivamente llega para quedarse y que en estos momentos de transición, bueno, pues parece como que es ahora cuando más escándalos de estos ha habido, más acoso. El acoso es algo que ha ocurrido siempre, pero que estaba tapado. Y esto me recuerda a cómo entran los elementos de la violencia de género, la violencia machista, por ejemplo, en España, ¿no? Pues hasta hace 20, 25 años se hablaba de crímenes pasionales, se dejaba en la crónica de sucesos, no había una politización de este problema, y en el momento en que empieza a denunciarse como algo que sí que es algo que debe de prestarse atención, que no son crímenes pasionales, que es una violencia, entonces entra dentro de la agenda social, de la agenda política, empieza a preocupar, cambiamos completamente nuestra percepción de lo que es el asunto. Y esto es interesante porque ocurre que unos países van antes que otros en esto. Seguro que en todos los países del mundo y en todos los sectores profesionales pueden ocurrir cosas así, pero y estamos en ese momento en que de pronto hemos descubierto, bueno, Hollywood probablemente siempre ha habido esto mucho tiempo, pero ahora, bueno, pues por el propio empoderamiento de las mujeres, por la globalización, por los medios de comunicación, por las redes sociales, porque ya nos aceptan estos elementos de jerarquía, bueno, pues va a cambiar para siempre. Pero es interesante, ¿no? Como asuntos que estaban ocultos, pero que existían, no es que sean nuevos, ahora ya entran en la agenda, la importancia que es arrojar luz y la importancia que tienen esto los medios de comunicación, la denuncia, para cambiar las mentalidades. Ha habido más de 100 hombres poderosos en Estados Unidos que han sido objeto de este tipo de denuncias y que además muchos de ellos han perdido sus puestos de trabajo. Está el caso de Charlie Rose, el gran entrevistador, está el caso de Bill O'Reilly, que tenía el programa más visto en la cadena Fox conservadora en Estados Unidos, está el caso de Roger Ailes, el presidente de la Fox, muchísimos más, no solamente en el periodismo, sino actores, bueno, está Kevin Spacey, el actor célebre, pero a los políticos, aun cuando algunos de ellos han tenido que renunciar, a los más poderosos parece que nada les pasa. Es el caso del expresidente Bill Clinton, contra el cual ha habido denuncias de acoso sexual, y es el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el que han hecho declaraciones alrededor de una veintena de mujeres, y están pidiendo incluso que haya una investigación en el Congreso en Washington por el acoso sexual del señor Donald Trump. ¿Qué pasa con los políticos que a ellos no les toca esto? No, ya les está tocando. Moore acaba de perder la elección. Como decía Silvia, esto es un dique que se ha roto y la riada todavía, y los efectos de la riada todavía están por llegar a los niveles más altos y más poderosos, ¿no? Es decir, yo creo que esta tormenta ya está llegando, por ejemplo, al Congreso de Estados Unidos. Hay senadores, hay diputados, congresistas implicados. Ignacio Molina decía, bueno, esto tiene una connotación de momento limitada a Estados Unidos. Todavía Europa y América Latina y otras partes del mundo no ha llegado con la misma fuerza. Sin embargo, no solamente que llegará, por ejemplo, en España, la tolerancia con la violación, ya no solo con la violencia de género, sino con la violación, no es la misma que hace 10, 15 o 20 años atrás. Sí, lo hemos visto, por ejemplo, en los últimos Sanfermines, donde hubo un caso en Pamplona, que está a punto de, ya está visto para sentencia. La sentencia se va a dar en los próximos días, de una banda de, creo que eran 5 personas que violaron a una chica. La semana pasada, 3 jugadores de fútbol de un club arandina, de Aranda del Duero,
también se vieron implicados en intento de violación de una menor. Estas son cosas que se hacen públicas, que antes se tapaban, que ahora no. Todavía no llegó esto a la política ni al mundo del espectáculo, pero en Europa, en América Latina, va a llegar. Es decir, miremos lo que pasó, por ejemplo, con el movimiento Ni Una Más. Cómo ese movimiento, que creo que empezó en Buenos Aires, con esta consigna, luego se trasladó a otras partes del mundo. Entonces, Clinton y Trump todavía salen indemnes, sí, pero no. Es decir, la tormenta sobre Trump en este momento es muy fuerte. Y Clinton también va a tener que decir lo suyo. Entonces, la cuestión no es fácil, ni siquiera para los más poderosos. A propósito de denuncias de acoso sexual, perjudicaron sin duda a Roy Moore, que era el candidato a un escaño del Senado en Estados Unidos por el estado de Alabama. Hubo una elección en las últimas horas y perdió este candidato republicano, que había sido objeto de acusaciones de que había acosado sexualmente incluso a mujeres menores de edad, a una niña de 14 años ya hace varias décadas. Y perdió frente a Doug Jones, que era el candidato del Partido Demócrata, primera vez que un demócrata gana en un cuarto de siglo en Alabama. Esto con el objeto de reemplazar al señor Jeff Sessions en el Senado en Washington. Jeff Sessions era senador por Alabama republicano y luego Donald Trump renombró secretario de Justicia, es decir, fiscal general de Estados Unidos. Ha dicho Chris Van Hollen, que es un demócrata del estado de Maryland, que es el hombre que está llevando adelante la campaña para las elecciones al Senado, la campaña por su partido para las elecciones al Senado de noviembre del año entrante, en donde se va a renovar 1/3 de los 100 escaños de la Cámara Alta estadounidense y la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes, que lo que se ha producido en esta elección es un terremoto político. Si, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Representantes, los demócratas necesitarían conseguir 24 representantes más para ser mayoría en la Cámara Baja. En la Cámara Alta ahora la correlación de fuerzas está a 51 escaños a favor de los republicanos, 49 a favor de los demócratas con esta elección pasada. Entre otras cosas, un paréntesis, Donald Trump ya ahora está diciendo que Roy Moore no lo hizo bien después de que él lo había apoyado, aunque inicialmente Trump estaba a favor de un candidato distinto a Moore por el Partido Republicano. La pregunta es muy simple. ¿Ha sido esto un terremoto político en Estados Unidos? Y es más o menos como que un candidato esquimal gana en el Caribe, o sea, es una cosa impensable. O sea, Alabama es el territorio conservador puro. Y esto evidentemente fue un terremoto político, un dolor de cabeza para Trump, le equipara mucho las fuerzas en el Senado. Y además, él puso, usando una frase norteamericana, botas en el terreno, porque él apoyó a este candidato derrotado. O sea, sí, es un terremoto político. ¿Lo es, profesor Molina? En Alabama, hace 25 años, ganó, y fue porque fue un momento muy especial cuando Clinton, que era un demócrata del sur, sí, ganó, y había un momento pero es verdad, o sea, Alabama probablemente en los últimos 100 años el 90% del tiempo haya sido territorio republicano, bueno, por lo menos desde que la política norteamericana cambió en la época de Wilson y del New Deal, en los años 20, años 30 cambió, ¿no? Desde entonces es claramente un territorio. Entonces, en Estados Unidos lo que estamos observando es que Trump tiene unas bases relativamente vulnerables, si ni siquiera sus strongholds, ¿no? Si estos elementos, como el caso de Alabama, son sólidos, pues realmente él está poniendo muy en riesgo no solamente su reelección más adelante, sino que ya en el corto plazo, en el otoño del año entrante, vaya a perder la mayoría de las cámaras. Y eso es, como sabemos, en política en Estados Unidos, eso dificulta enormemente la labor legislativa y dificulta el control de la agenda. Entonces, realmente sí que estas cosas influyen. Antes estábamos hablando de cómo todavía Clinton o Trump fueron capaces de aguantar los escándalos. Es que la política contemporánea es muy difícil. Si lo comparamos con Kennedy, que fue, por cierto, un presidente con también muchos problemas, ¿no? extramaritales. Y sin embargo, Kennedy tenía ese prestigio todavía en los años 60, se lo podía permitir. Ahora el contraste es bastante. Y Trump tiene muchos puntos débiles. Este es uno.
y obviamente tiene muchos más. Y la cuestión de hasta qué punto él puede, sobre todo, que es lo más complicado para él, cumplir sus promesas. Él está basado en una ilusión de cambio que Washington es una aplanadora, una pisonadora que hace que esas promesas de cambio no sean posibles, y él va a sufrir mucho. Y este es probablemente algo para él muy inesperado, una derrota en algo que en principio era territorio seguro para los republicanos. Claro, yo no sé si es un terremoto político en Estados Unidos. Ahora, lo que sí sé es que este es un terremoto político para el Partido Republicano. El Partido Republicano está muy dividido, tiene diversas líneas de acción. Ya el Tea Party había supuesto un torpedo en la línea de flotación del partido y de la política tradicional, conservadora pero librecambista, con escasa intervención del Estado, más respetuosa de las instituciones. El Tea Party implicó un desembarco en toda regla de una política mucho más agresiva, más extremista, más valórica, que de alguna manera implicaba dejar de lado los valores liberales, tradicionales que había defendido el mainstream del Partido Republicano. La llegada de Trump, si bien desplaza y acorrala al Tea Party, sin embargo, mantiene esa línea valórica y mantiene ese constante ataque al liberalismo tradicional. Y en el seno del Partido Republicano, la elección de Moore o la no elección de Moore, que para muchos es vivida como un gran alivio, sin embargo, introduce nuevas líneas de fractura con las cuales va a tener que lidiar no solo el presidente Trump para garantizarse, si quiere, la supervivencia de su proyecto político, sino también el propio partido para garantizarse un gran éxito, un éxito limitado o un gran fracaso en las elecciones de medio término de noviembre del 18. Del año entrante. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid, en la capital española. Profesor Malamud, hay elecciones en Chile, elecciones presidenciales dentro de 4 días. Es la segunda vuelta y la definitiva en estos comicios, y se enfrentan Sebastián Piñera por la derecha, que fue ya presidente chileno, y Alejandro Guillier, el candidato de centroizquierda. El Frente Amplio, que es una coalición de más de 12, son 14 movimientos en realidad, ha ido respaldando paulatinamente al señor Guillier. Incluso en las últimas horas han hecho diputados conocidos como Gabriel Boric o como Giorgio Jackson. Y esto parece que a Guillier, que en las encuestas no estaba bien, lo está poniendo ya como un probable ganador. ¿Puede pasar eso en Chile? Cualquier cosa puede pasar en Chile, con la proverbial puntería que me caracteriza. Cada vez que hago previsiones suelo equivocarme, y escribí hace 2 meses atrás, más o menos, hablando del nuevo ciclo electoral, que empezaba precisamente con las elecciones en Chile y va a durar todo el 18 y el 19 en América Latina, que de las próximas elecciones la única que no tenía incertidumbre era la chilena, porque estaba más o menos claro el resultado, y el resultado entonces, según las encuestas, que se equivocaron estrepitosamente y por lo tanto me hicieron equivocar a mí, la culpa es de ellas, no mía. Sí, claro, eso está claro. Hablaban de una rotunda y clara victoria de Sebastián Piñera. Inclusive había algunos que se planteaban la posibilidad de que Piñera podía haber ganado o pudiera haber ganado en la primera vuelta. Eso claramente no ocurrió. En vez del 40 y pico por ciento, obtuvo el 36%. El Frente Amplio, al que le daban un 8%, obtuvo el 20%. Y las encuestas actuales hablan de prácticamente un empate técnico, 2 o 3 décimas de diferencia a favor de Piñera, pero como no se publican encuestas en muchos días previos a la elección en Chile, la verdad que no sabemos cuál es la evolución. Todo indicaría que mientras Guillier va en ascenso, Piñera o está estancado, va en retirada. El resultado, repito, es muy improbable y va a depender mucho, por un lado, de la participación y, en segundo lugar, del efecto rechazo. Es decir, ¿cuánta gente, por un lado, se va a quedar en su casa y no va a ir a votar? ¿Y cuánta gente de la derecha no va a ir a votar? ¿Y cuánta gente de la izquierda no va a ir a votar? Y, en segundo lugar, ¿cuánta gente que sí va a ir a votar no va a votar porque prefiere una opción sobre la otra o porque va a votar para cerrar el paso bien a que Piñera vuelva, y Piñera es odiado por mucha parte de la población chilena,
con la amenaza inclusive de que algunas reformas sociales efectuadas por Bachelet en su momento pudieran ser echadas para atrás, pero también mucha gente va a ir a votar para evitar que un nuevo presidente de izquierda gobierne en Chile. Más o menos un poco lo que permitió que Pedro Pablo Kuczynski triunfara por 40.000 votos sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Entonces, el efecto Fujimori, ¿cuánto va a pesar? Me parece que bastante. El resultado, totalmente incierto. Silvia Pisani. Hay que estar muy atentos a lo que pasa el domingo. De verdad, es un resultado incierto, lo explicó muy bien Carlos Malamud. Yo diría que Chile se ha caracterizado por una buena alternancia de partido político en el gobierno, de color político en el gobierno. Parecería que se esperaba ahora un cambio de centro-izquierda a centro-derecha, ahora esto se pone en tela de juicio, no sabemos qué va a pasar, y es curioso cómo los que resultaron ganadores en la primera vuelta, que la ganó Piñera, aparece por cómo se leyó el resultado como perdedor. Fue el más votado. Los otros dos, digamos, nueva mayoría, que no es nueva ni mayoría, de Alex Guillier, salió como ganador por los apoyos que se le ve del Frente Popular. La gran sorpresa fue el Frente Popular y eso es lo que alteró, digamos, el mapa político. Yo me daría mucha pena que se perdiera esa alternancia de color político en el poder. Un apunte para el final de este segmento, profesor Malamud, tiene que ver con Ecuador. El nuevo presidente, Lenín Moreno, se posesionó el 24 de mayo, reemplazando a Rafael Correa, y su vicepresidente, Jorge Glass, acaba de ser condenado también en las últimas horas por la Corte Nacional de Justicia a 6 años de prisión por el escándalo Odebrecht. ¿Qué opinión le merece esta decisión judicial? Este es un nuevo dique que se rompe, volvemos a la metáfora del dique. El caso Odebrecht recién empieza a tener efectos que van a ser realmente devastadores en muchos países de la región, ya está golpeando en Perú, empieza a golpear en Argentina, bueno, en Ecuador, en Panamá. Vamos a ver, por no hablar de Brasil, claro está, vamos a ver efectos sobre prácticamente todo el continente, salvo, curiosamente, un país donde sí estuvo muy presente y tuvo efectos devastadores también sobre la economía local, que es Venezuela, porque ahí, si bien están emergiendo otros escándalos de corrupción, como el tema de PDVSA, el tema de los 2.000 millones de comisiones depositados por chavistas en la banca andorrana, pero del escándalo de Odebrecht en Venezuela ni se habla. Se habla poco. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid para la sección En Cifras, que tiene que ver con cuáles fueron los asuntos más buscados en Google en el año 2017. Véanlos. Allí está la sección En Cifras, profesor Malamud. ¿Qué fue lo más buscado este año? Primero, el huracán Irma, que causó grandes destrozos en el Caribe. Segundo asunto más buscado, el iPhone 8. Tercer asunto más buscado, el iPhone X. Cuarto tema que tuvo más búsquedas, Matt Lauer, el famoso presentador de televisión del Today Show en las mañanas en Estados Unidos, contra el cual hubo denuncias muy serias también de acoso sexual. Incluso tenía un control en su escritorio para cerrar la puerta del despacho mientras se veían mujeres con él ahí. 5, Meghan Markle, la actriz estadounidense, que es la prometida del príncipe Harry en Inglaterra, se casan en la próxima primavera. ¿Le sorprende algo de estas 5 búsquedas? No, lo que creo que refleja claramente es cuánto se ha popularizado Internet, cuán fácil es el acceso para los sectores populares, porque en definitiva lo que nos están hablando es de preocupaciones de la gente corriente, no de preocupaciones muy sofisticadas en términos de, bueno, vamos a buscar un concepto científico, cultural o propio de las ciencias sociales, sino cosas que tienen que ver con la cotidianeidad. Y esto evidentemente lo que refleja es cómo se ha democratizado, cómo se ha generalizado el uso de Internet y de herramientas como Google. Una pincelada rápida, qué pequeña es España, ¿no? Porque fíjense, como primer punto de búsqueda, el huracán Irma, ¿sí? El que estuvo a punto, decían, de destruir Florida.
Y de la borrasca Ana en España no habló nadie, o sea, esta borrasca... Que acaba de pasar. No, lo que pasa es que ese fue... Claro, pero es que acaba de pasar la semana pasada. Ya veremos. Que entre otras cosas no terminó siendo tan fuerte. No, Hablaban mucho de que en Castilla y León iba a haber vientos de 140 kilómetros por hora. Yo he estado por ahí, La ciclogénesis explosiva, pero la ciclogénesis explosiva, que es el origen de la borrasca. No explotó. De todas formas, yo creo que la pregunta de Google es, que para mí es increíble, ¿cuántas veces al día alguien busca algo en Google? Es impresionante. Muchas. Restaurantes, todo, direcciones. Todo. Ignacio Molina. Bueno, es interesante que salvo el huracán, ninguna de estas noticias probablemente han abierto los noticiarios, lo cual es una cura de humildad, ¿no? Muchas veces para el periodismo y sobre todo para el análisis. Es muy divertido que los profesores, los analistas, pensamos que las páginas de opinión son muy relevantes, eso es lo menos no leído. lo lee nadie. No lo lee prácticamente nadie, pero sin embargo tienen influencia. Hay que distinguir lo cuantitativo, que tiene mucho que ver con nuestras preocupaciones, ¿no? Pues de cotidianas, de cuestiones sociales, de cuestiones cualitativamente, bueno, pues que tienen menos interés para el común, pero que sin embargo sí que es verdad que afectan a tendencias de futuro, ¿no? Y es muy interesante en este sentido que a veces estas búsquedas sí que tienen más impacto en el largo plazo. Estoy pensando en el iPhone, en la tecnología, que muchas veces en la actualidad política obviamente pasa desapercibida, y sin embargo, si pensamos realmente y miramos hacia los últimos, las grandes cosas que han pasado en los últimos 10 años, pues una revolución como los smartphones y la tecnología, el propio Internet, es más relevante que un escándalo político o que una elección en Chile o que lo que pueda ocurrir en Cataluña, incluso más. Increíble. Gracias por haber estado aquí, Ignacio Molina, Silvia Pisani, Carlos Malabud, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.